Hola, buen día, bienvenido a sus clases de preparatoria. El día de hoy vamos a seguir con los temas de matemáticas. Vamos a ver primero a René Descartes como dato curioso. Aquí dice que nos enseñará álgebra, es decir, nos va a enseñar a usar letras. Te ayudaré a pensar de manera lógica y ordenada. Pues la álgebra, pues ya sabemos que es una rama de las matemáticas donde pues simplemente utilizamos letras o literales para poder expresar posteriormente ecuaciones o fórmulas generales que quizás ya llegamos a conocer. En primer punto para álgebra vamos a ver sobre los términos algebraicos. Aquí nos está preguntando en la nubecita azul de cuántos términos veo cuando nos dice A, B, C y D. Tenemos como opción número A un término, opción número B, cuatro términos. Pues bueno, de acuerdo a la álgebra, este, nos dice la información que los términos van a ir separados por los símbolos. ¿Cuáles símbolos? En este caso, sumas y restas. Pero como aquí no tenemos una suma, una resta entre las letras, podríamos decir que la respuesta correcta sería un término. Ujú. Acá abajo nos dice que solo hay dos términos porque el signo más está separando los dos grupos, o sea, dos términos, como se los venía comentando. Los signos van a ser los encargados de separarnos los términos. Podemos llegar a tener todo el abecedario en una fórmula, pero este, vamos a identificar cuántos términos son de acuerdo a las operaciones que nos lleguen a hacer. Los componentes de un término algebraico son los siguientes. Coeficiente, el número grandote que va antes de la base, o sea, este número. Base o literal, es la letra misma, es la importante en esta cuestión de álgebra. Ujú. Exponente o coeficiente es el número pequeñito que se escribe arriba de la base, o sea, este. Y bueno, no siempre vamos a tener exponentes o coeficientes, ¿sí? Casi o comúnmente vamos a conocer a álgebra así, x, disculpe, x más y. Como pueden observar, no hay un coeficiente y no hay un exponente, pero no quiere decir que no exista, sino que simplemente es 1x elevado a la 1 más 1y elevado a la 1. Pero como ambos son unos, podemos omitirlos. Por eso es que no se expresan comúnmente en estas fórmulas. X más y. Ujú. Ahora, una vez sabiendo ya lo básico, lo general de la álgebra, que cómo se separan sus términos y las partes de ellos, ya vamos a poder desarrollar las operaciones básicas. Recordemos cuáles son las operaciones básicas, según la clase anterior. Dijimos que suma, resta, división, multiplicación, potencias y raíces, ¿vale? Pero las más básicas son la suma y la resta. Vamos a comenzar con la suma. Para poder realizar operaciones algebraicas, debemos de seguir tres reglas para esto, ¿verdad? La número uno nos dice que solo puede sumar familias. La número dos dice sumar los coeficientes de las familias. Número tres, la familia sagrada, nunca la cambies. ¿A qué se refiere familia?
En un momento lo vamos a ver mejor, pero imaginemos que tenemos AB más B y C. Cuando habla de familia significa que las mismas letras que hay aquí en un término deben de ser las mismas en el segundo término. Si llega a cambiar una, como en este caso cambió la C, ya no vamos a poder realizar una simplificación o modificación a la ecuación o al problema algebraico, ¿ok? A eso se refiere con familias. Ahora vamos a ver el ejemplo. Como primer ejemplo nos dice que la familia es a al cuadrado más b a la 3. Como pueden notar, todos estos términos están compartiendo las mismas letras y los mismos exponentes. Por eso mismo es que todos pertenecen a la misma familia. Ahora, ¿qué es lo que dice? Si, si ya podemos sumar las familias, proseguimos a sumar ¿qué? Los coeficientes. Recordemos, los coeficientes son los números grandes. En este caso es 2 más 3 más 4 es igual a 9. Conservamos su familia que es a al cuadrado por b a la 3. Y este es mi resultado de este problema, perdón, de este problema algebraico. Am, ¿Para qué o con qué finalidad hacemos esto? Pues simplemente es para simplificar y poder analizar mejores estos problemas algebraicos. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Tenemos el siguiente problema o suma algebraica. 5x al cuadrado por y a la 2 más 2x a la 5 por y a la 3 más 6x a la 3 por y a la 2 más x a las 2 por y. ¿Ok? Aquí nos dice que todas las familias son diferentes. Las letras, a pesar de que sean las mismas, x y y, no están coincidiendo con el número pequeño. También el número chiquito influye en las familias. En este caso, como son todas diferentes, no podemos simplificar o modificar nuestro problema algebraico. Por lo tanto, vamos a seguir conservando toda esta línea. Como siguiente ejemplo, tenemos esto. 2x a las 2 por y a la 2 por z. Más 5x a la 5 y a la 4 más 7x al cuadrado y al cuadrado y z. Más x a las 5 y z. Aquí nos dice que algunas sumas habrá dos o más familias diferentes. Primero tenemos que identificar cuáles son las familias, ¿no? Podemos reordenar este problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. 2x al cuadrado por y a la 2 por z. Ya tenemos este término. Buscamos otro que se parezca a este no, pero este sí. Y nos dice que es más 7x al cuadrado y a la 2 más z. Ah, no, por z. Y al parecer ya es todo. Pues nuevamente vamos a sumar nada más las literales, que es el 2. Ah, no, vamos a sumar nada más sus coeficientes, que es el 2 y el 7. ¿Qué nos va a dar como resultado? 9. Como son de la misma familia, se conservan las literales con sus exponentes.
Este sería el primer término de esta suma. Ya eliminamos esto y eliminamos esto. Ahora vamos a ver lo que sobra. ¿Coincide? Sí, son de la misma familia. A pesar de que este no tenga un coeficiente, recordemos que les dije que cuando no tengan un coeficiente, podemos, o realmente su coeficiente es uno. ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta forma, si nosotros multiplicamos uno por uno, va a seguir siendo uno. Uno por 2 va a seguir siendo 2. Uno por A va a seguir siendo A. Por eso en este caso, si nosotros tenemos uno por X a la 5 y Y a la 4, vamos a seguir teniendo como resultado final X a la 5 y Y a la 4. Por eso es que omiten el uno, simplemente por ser prácticos. Simplemente es practicidad, ¿vale? Bueno, continuamos con la operación. Ya dijimos que con esto nos va a dar 9x al cuadrado, y a la 2 y z. ¿Ambos coinciden en la misma familia? Sí. 5x a la 5 y a la 4 más x a la 5 y y a la 4. Nos va a dar como resultado 6x a la 5 y y a la 4. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el resultado o la simplificación o suma algebraica, como gusten verlo, va a ser el siguiente. 9x al cuadrado y a la z más 6x a la 5 y y a la 4. Ahí está. Recordemos. Nada más hay que identificar las tres reglas o tenerlas muy presentes. Solo se pueden sumar las familias y sumar los coeficientes de las familias. La familia sagrada nunca se cambia. O sea, ¿a qué se refiere la tercera regla? De que si yo tengo a por b más a por b al cuadrado, no puedo cambiar esta familia, podríamos decirlo así. Es mejor conservarla como está. De igual manera, como podemos hacer sumas, podemos hacer restas algebraicas. Las reglas van a ser similares, solamente vamos a cambiar de suma a resta. Como pueden observar aquí dice, solo puedes restar familias. Se restan los coeficientes de las familias, o sea, los números grandes. Y la familia sagrada, nunca la cambies nuevamente. Como primer ejemplo nos están dando 6a a la 4, b a la 3, menos 2a a la 4 y b a la 3. Podemos observar que son de la misma familia. ¿Por qué? Porque compartimos las mismas letras y los mismos exponentes. Ambos tienen un a la 4, ambos tienen un b a la 3. Ahora, ¿qué es lo que proseguimos? Nos dice restar los coeficientes, o sea, los números grandes. 6 menos 2 nos va a dar como resultado 4. Entonces mi resultado final va a ser 4 a la 4 por b a la 3. Como pueden observar, es correcto nuestro procedimiento. Recuerda que no todo se podrá restar. Si no hay familias iguales, no hagas nada. Es mejor que hacer mortalidades, ¿ok? ¿Qué se dice mortalidades? Ir modificando cosas para al final del día llegar al mismo resultado. Nos dan como ejemplo 3x a la 4 y a la 3 se está restando con
su mismo, este, su misma familia y el mismo valor. Por lógica, nosotros vamos a decir, esto va a dar cero, pero en el álgebra no está permitido el cero. ¿Por qué? Porque álgebra lo que trata de hacer es ecuaciones o fórmulas generales. Si no mal recordamos, la fórmula más sencilla que tenemos es la del cuadrado. Base por altura es igual al área de un rectángulo. Esta con esta no son constantes. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos cambiar esas letras por cualquier valor. Podemos poner 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10,000. De igual manera, aquí podemos colocar hasta números negativos. Y de igual manera, pues esto salió de la álgebra o con ayuda de la álgebra. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar un cero o nos da como resultado cero en álgebra, 3x a la 4 y a la 3 menos 3x a la 4 y a la 3. Eh, si nosotros llegáramos a colocar aquí un cero, no sería factible o favorable. ¿Por qué? Porque imagínense que yo llego a modificar esta y esta y al final del día no se va a cumplir el cero. ¿Qué tal si voy a llegar a tener hasta un número negativo? Ustedes dirán, ok, este, se supone que voy a meter las mismas, los mismos números aquí, pero ¿qué pasa si yo llegaría a meter un número negativo en esto? Pues en vez de restarse, se sumarían y esto ya no quedaría como un cero. El valor ya cambiaría. Y para no entrar en esos conflictos, por eso es que dicen que mejor no hagamos nada. ¿Ok? Porque no estamos realmente seguros si al resolver o al modificar este, las literales por números vamos a tener realmente un cero. Ujú. Espero y me hayan entendido esa parte. En el último ejemplo vamos a tener a 5x a la 4 y a la 3 y z. A menos 6x a la 6 y a la 5 menos 2x a la 4 y a la 3 y z menos x a la 6 y a la 5. Ah, nuevamente, nos dice que solo pueden restar familias. Entonces vamos a identificar qué familias tenemos en este caso. Aquí nos dice que tenemos la familia x a la 4, y a la 3 y z. Los que pertenecen a esta familia es 5x a la 3 y, bueno, 5x a la 4, y a la 3 y z menos 2x a la 4, y a la 3 y z. Estos son los dos que pertenecen a esta familia. ¿Qué vamos a hacer? Restar los coeficientes de la familia. En este caso, 5 menos 2. Nos va a dar como resultado 3. Entonces, 3x a la 4, y a la 3 y z. Podríamos decir que este es el primer término al simplificar estos dos. Posterior a ello, vamos a encontrar la familia x a la 6 y a la 5, los cuales van a pertenecer este y este. Tenemos menos 6 menos 1. Recordemos esto. Ya vamos a aplicar aquí lo que vimos la clase anterior, que es
la regla de los signos de acuerdo a las sumas y a las restas. ¿Qué nos dice la ley de los signos? Cuando son signos iguales, se conserva y sumamos 6 y uno nos va a dar 7. Entonces, como resultado de simplificar esta y esta familia, nos va a dar menos 7x a la 6 y a la 5. Ujú. Entonces, como resultado final, vamos a tener 3x a la 4 y a la 3 por z menos 7x a la 6 y a la 5. Ya debemos de tener un poquito dominado los temas anteriores para poder realizar los siguientes que vamos a ver. En dado caso de que les llegue a costar algo de trabajo, por favor estudiar la ley de los signos, que es lo que más importa en las matemáticas, los signos, y tener en cuenta la jerarquía de operaciones. Prosiguiendo, vamos a ver que, como en todos los lugares, álgebra clasifica los términos. Vamos a tener monomio, binomio, trinomio y polinomio. El monomio son aquellas expresiones algebraicas que poseen solo un término algebraico. Recordemos, los términos algebraicos están divididos o separados por las operaciones básicas, en este caso la suma y la resta. El binomio son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos términos algebraicos, unidos por sumas o restas. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Aquí está el signo de la operación. Entonces aquí nos dice que este es un término y pasando del otro lado del signo es nuestro segundo término. El trinomio, pues bueno, ya como lo dice, son tres. Son aquellas expresiones algebraicas formadas por tres términos algebraicos unidos por sumas y restas. Uno, dos, tres. Polinomios son aquellas expresiones algebraicas formadas por dos o más términos algebraicos unidos por sumas o restas. Esto es lo que, o en la forma en que se clasifican estos. Am, Ahora, vamos a seguir con esto que nos dice productos notables binomio al cuadrado. Se identifican los binomios al cuadrado por la potencia cuadrada, o sea, este 2. Y por tener dos términos sin importar el signo, suma o resta. Los dos términos que están aquí adentro. Am, Aquí, productos notables binomio al cuadrado. Si llegáramos a encontrar en cuestiones educativas algo parecido a esto, como por ejemplo x más y elevado a ambos al cuadrado, nosotros por instinto vamos a hacer esto. Al cuadrado, no, estamos trabajando con otras. Vamos a colocar y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto está mal. Nosotros, para poder resolver esto, hubo personas que se tomaron el tiempo de analizarlo y desarrollarlo. Y ahorita la fórmula para esto es esta final. Pero ¿cómo llegar hasta allá? Pues nos tratan de desglosar todo esto. Recordemos, cuando algo esté elevado a una potencia, significa que se va a multiplicar él mismo los números de veces que él lo está dictando. Ejemplo, 3 al cuadrado
me está diciendo que debe de multiplicarse dos veces el 3, por lo tanto va a ser 9. Si yo llegara a colocar 2 a la 3, tengo que multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Como pueden observar, no es lo mismo. 3 por 3. Ya tenemos resultados diferentes. Último ejemplo. Si llegáramos a multiplicar 5 a la 3, significa que debo de no. Si llego a elevar 5 a la 3, significa que debo de multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5 por 5. Que esto va a dar 5 por 5, 25. Ahora por 5 nos va a dar 125. A diferencia de que si nosotros colocamos esto, 5 por 3, solamente va a ser 15. ¿Ok? Una vez aclarando esto, entonces aquí nos está diciendo que debemos de multiplicar dos veces esto. Por eso del otro lado de signo igual está expresado así. Se están multiplicando dos veces, una y dos, porque aquí nos está diciendo que lo debemos hacer al cuadrado. ¿Vale? Ahora, ya teniendo esto, se prosigue a multiplicar literal por literal. ¿A qué me refiero a esto? Que yo debo de multiplicar A por A y A por B. Posterior a ello, yo debo de multiplicar B por A y B por B. Yo al hacer esto, A por A me va a dar mm, A por A me va a dar A al cuadrado. Si yo multiplico A por B, me va a dar AB. Ahora, si yo realizo la multiplicación de B por A, me va a dar, comúnmente me va a dar BA, pero no sé si ha notado o escuchado la frase de no importa el orden en la multiplicación, solo importa el resultado. Por eso no hay problema de que nosotros cambiemos de posición estas dos letras. Y al final del día vamos a tener AB nuevamente. Y bueno, la última es B por B, el cual me va a dar B al cuadrado. Aquí ya vamos a aplicar lo que hemos visto el día de hoy, sumas algebraicas. Vamos a reconocer las familias. Esta con esta no coinciden, pero estas dos son de la misma familia. ¿Qué es lo que nos dice cuando son de la misma familia? Simplemente suman literales. Por eso vamos a tener como resultado 2AB. Y pues las otras se van a conservar como tal, que es A al cuadrado y B al cuadrado. Así es como nosotros llegamos a obtener este resultado final. A al cuadrado más 2A más B al cuadrado. De igual manera, va a haber un producto notable, pero en resta. Se desarrolla casi igual de la misma manera. Solo que pues pueden observar que aquí lo que va a cambiar es este signo. Aquí tenemos a al cuadrado menos 2a y anteriormente teníamos a al cuadrado más 2a. Eso es lo que cambia. Las fórmulas anteriores nos van a servir para poder desarrollar los siguientes problemas, los siguientes productos notables, o sea, binomio al cuadrado. En ocasiones vamos a llegar a encontrar los siguientes expresiones. Puede ser académicamente o quizás ya
algo más avanzado, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues simplemente para poder desglosar y analizar mejor nuestras literales o nuestras ecuaciones. Aquí ya nos están dando el ejemplo con los resultados y bueno, vamos a ver si nosotros llegamos con ayuda de las fórmulas dadas, a ver si llegamos a los resultados deseados, ¿vale? A ver, permíteme. Ok, vamos a verlo. Sí. Vamos a anotar nuestra fórmula. Recordemos, a al cuadrado más 2. Bueno, mm, a más b al cuadrado. Vamos a tener como resultado a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Mm, Aquí está, para poderla visualizar mejor. Nos están dando como ejemplo al siguiente. Am, Nos dieron 3x más 2. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Como resultado vamos a tener 9x al cuadrado más 12x más 4. Para poder llegar de aquí hasta acá, vamos a tener que realizar lo siguiente. Como primer punto debemos de identificar cuál es nuestra A. En este caso, A va a ser 3x. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nosotros debemos de elevar nuestra 3x al cuadrado. Entonces, vamos a acomodarlo así. 3x al cuadrado. ¿Ok? No se nos vaya a olvidar nuestro signo de más. Y vamos con lo siguiente. Hay que identificar b. ¿Quién es b? B es 2. Y la fórmula me está diciendo que yo ya hice esto. Ahora voy a hacer 2ab. Debo de 2 multiplicar a por b, que en este caso va a ser b, dijimos que era 2 y nuestra a es 3x. Y para finalizar, me está diciendo la fórmula que yo debo de elevar al cuadrado la b. ¿Quién dijimos que era b? Es 2. Entonces, vamos a elevar al 2 al cuadrado. Ya teniendo esto, vamos a resolver las operaciones. Recordemos, 3 al cuadrado significa que voy a multiplicar 3 por
3x. Esto por esto, ¿ok? O también podemos verlo de acuerdo a la ley de los exponentes. 3x significa que voy a elevar este al cuadrado y este al cuadrado para mayor facilidad. O como lo quieran interpretar de mejor manera, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a elevar el 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. X al cuadrado me va a salir x al cuadrado. Más 2 por 2 me va a dar 4. 4. Por esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más voy a multiplicar el coeficiente de este término algebraico. ¿Cuál es su coeficiente? El 3. Entonces, 4 por 3, 12. ¿Qué voy a hacer con la literal? O sea, con la x la voy a conservar. 12x. Más. Ahora, para finalizar, me están diciendo que yo debo de elevar ese 2 al cuadrado. 2 por 2 me va a dar 4. Entonces, ya no puedo hacer más. ¿A qué me refiero? Ya no puedo simplificar más o desarrollar más esta ecuación. Este es mi resultado final. Y como podemos observar, llegamos al mismo resultado que nos están dando. 9x al cuadrado más 12x más 4. ¿Vale? Vamos nuevamente con el siguiente. Hay que anotar nuestra fórmula que nos dice que es la siguiente. Vamos a colocarlo con más colorcito. A más B va a ser igual a A al cuadrado más 2ab más B al cuadrado. Esta es nuestra fórmula, ¿ok? Nos están dando el siguiente ejercicio. Vamos a anotarlo para resaltarlo de este color. Nos dice que es 5a más 1. Tengo que llegar a 25 al cuadrado más 10a más 1. Ese es mi resultado al que debemos de llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a desarrollar la fórmula. Nuevamente, vamos a identificar A y B. Este es A y esto es B. Posterior a ello, aquí va el cuadrado. Vamos a aplicar lo que nos va diciendo, o cómo debemos de ir acomodando de acuerdo a la fórmula. ¿A qué me refiero? Vamos a acomodar en primera instancia a ¿qué es lo que debo de hacer? Me dice aquí, debo de elevar a al cuadrado. Entonces, 5a al cuadrado. Posterior a ello, debo de acomodar a y b. ¿Cuál es a? Pues 5a. ¿Y quién es b? B dijimos que era 1. ¿Ok? Y por último tenemos que elevar b al cuadrado, que en este caso
es 1 al cuadrado. Ya tenemos acomodado de acuerdo a la fórmula. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver eso. Por lo tanto, si yo elevo 5 al cuadrado, este al cuadrado y este otro al cuadrado, voy a tener como resultado 5 por 5, 25. A por A al cuadrado. Recordemos, vamos a multiplicar los números grandes. 2 por 5, 10. 10 por 1, 10. Y conservo la letra. Por último, vamos a elevar esto. 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, este es mi resultado final. Y nuevamente, como pueden observar, llegamos al resultado que nos están dando. 25a cuadrado más 10a más 1. Así es como nosotros aplicamos esta fórmula. Mm, Continuando con la clase, vamos a ver ahora algo más, no más avanzado, pero otro tema más de álgebra. Ahora vamos a adentrarnos a las ecuaciones. Aquí que nos dice que una ecuación ya es una igualdad. Ujú. Nosotros hace rato lo que estábamos haciendo eran simplificaciones. La suma, la resta de términos algebraicos eran simplificaciones. A pesar de que yo colocara A más B y dijera esto es igual a A más B, esto se convierte en una ecuación cuando yo llego a hacer esto. A más B es igual a 1. Yo ya le estoy dando un valor. Yo ya estoy dando casi una regla. Que si yo sumo estos dos números, forzosamente tengo que llegar a 1. A diferencia de aquí. Aquí simplemente estaba haciendo simplificaciones. Son, si lo queremos ver de otra forma, es cuando nosotros decimos tengo 4/8 que equivalen a 2/4 que equivalen a 1/2. Es lo que estábamos haciendo anteriormente, equivalencias, simplificaciones, reducir para poder pasar a esto, ecuaciones. Ahora, aquí en ecuaciones debemos de tener en cuenta que también hay este, diferentes tipos de ecuaciones. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues de acuerdo al exponente. Recordemos, el exponente es el número pequeñito. Estos son exponentes. Ahora, vamos a tener ecuaciones de primer grado cuando no tengamos exponentes. Recordemos, cuando no hay exponentes significa que es 1. A pesar de que no tengamos, sí existe, ¿vale? Las ecuaciones de segundo grado son cuando ya tenemos exponentes al cuadrado o exponentes a la 2. Y de igual manera, cuando son de tercer grado, es cuando tenemos exponentes de la 3. Ecuaciones de cuarto grado, pues ya cuando tenemos exponentes de la 4. Y así nos vamos a ir guiando, ¿ok? Los exponentes nos van a ir diciendo qué tipo de ecuación es. Y bueno, hay que tener en cuenta que es el exponente más grande el que nos va a indicar. Porque, como pueden observar aquí, tenemos tres exponentes. Tenemos 3, 2 y 4. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de ecuación es esta? Pues con el exponente más grande, que en este caso es 4. Ahora sí, vamos con lo de ecuaciones.
Habíamos dicho que una ecuación es una igualdad, ¿vale? Mm, Aquí podemos observar o lo podemos ver como una balanza. Es una igualdad porque conocemos todos los términos. Estoy aquí. Y como pueden observar, lo que hay de un lado debe de ser igual al otro lado. No necesariamente idénticos. ¿Por qué? Porque como pueden observar, aquí tenemos 4 y 5. Ah, pero del otro lado tengo 6 y 3. Pero si yo llego a sumar esos dos, de ambos lados me va a dar 9. Por eso es que tenemos equilibrada la balanza. Eso es una igualdad. Pero cuando nosotros llegáramos a desconocer un valor, es como llegamos a convertir esto en una ecuación. Ejemplo, es la misma balanza, diferentes pesos, pero vamos a ver lo siguiente. Tenemos una pesa de 5 y de 4. Y lo vamos a anotar del otro lado de nuestra balanza, ¿ok? 5 más 4. Y del otro lado vamos a tener una pesa de 2 y la otra pesa la desconocemos. No sabemos cuál es el valor de esta. Pues para ello vamos a expresarlo de la siguiente manera. 5 más 4 es igual a x más 2. Voy a desarrollar mis operaciones las que pueda. Por ejemplo, 5 más 4 puedo resolver, puedo simplificar. Entonces me va a dar 9, que es lo que yo tengo aquí abajo, ¿vale? 9 es igual a x más 2. Una vez teniendo esto, proseguimos a jugar, pasando de un lado a otro de la igualdad, las operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Hay que tener cuidado. Imaginemos que la igualdad es un muro. Y yo cuando paso este muro voy a cambiar. Si aquí estoy sumando, acá voy a restar. Si aquí estoy multiplicando, aquí voy a dividir. Si estoy en una raíz, acá va a estar en una potencia. Y de igual manera, si estoy sumando, voy a pasar restando. Si de este lado estoy multiplicando, de este lado voy a pasar restando. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque como pueden observar, tenemos 9 es igual a x más 2. Recordemos, este es nuestro muro y yo quiero despejar x, dejarla sola. Por lo tanto, este 2 me está estorbando. ¿Cómo lo voy a quitar? Pasándolo del otro lado. ¿Pero qué dijimos? Si yo estoy sumando, voy a pasar restando. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 9 menos 2 es igual a x. Ahora puedo resolver esto, el cual me va a dar 7. 7 es igual a x. Y entonces mi incógnita es 7. ¿Cómo puedo saber que realmente es el resultado? Pues vamos a la fórmula original. 5 más 4 es igual a x. X habíamos dicho que es 7. 7 más 2. 5 más 4 es igual a 9. 7 más 2 es igual a 9. 9 es igual a 9. Mi equivalencia, mi igualdad, mi equilibrio es correcto. ¿Vale? Ahora vamos a ver el ejemplo que nos están dando en la parte de abajo. Mm, Vemos que tenemos como ecuación 3x menos 1 es igual a 20. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos. La igualdad, imaginemos que es como una pared. Y tenemos que despejar a x. Debemos de dejarla sola.
Para ello tenemos que ir brincando la pared, pero al brincar vamos a cambiar de naturaleza. Si estoy sumando, voy a pasar restando. Si estoy multiplicando, voy a pasar dividiendo. De igual manera, si estoy restando, voy a pasar sumando y si estoy dividiendo, voy a pasar multiplicando. Am, Vamos a comenzar, recordemos la jerarquía de operaciones. Los más importantes son los corchetes, después seguimos raíces y potencias, multiplicación y división, suma y resta. Ahora nosotros vamos a comenzar al revés, o como ustedes gusten, como les sea más fácil. Yo les recomiendo que comiencen con las de menor importancia pasándolas al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a comenzar con esto, menos uno. Lo voy a pasar del otro lado y va a ser sumando. Entonces, 20 más uno. Ujú. Por eso es que voy a tener 20 más uno, 21. Y voy a dejar solo a 3x. Pero recordemos, yo quiero dejar a la x sola. Entonces, este 3 me sigue estorbando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este 3 está siendo multiplicado por x. Si está multiplicando, al pasar lo del otro lado, aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. 21 entre 3. Al dividir 21 entre 3 me va a quedar 7. Entonces, x es igual a 7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Comprobar, como lo hicimos hace rato. Voy a sustituir el valor de la x encontrada en lo original. Por eso 3, aquí va x anteriormente. 3 por 7 menos 1 es igual a 20. 3 por 7, 21. Menos 1, 20. 20 es igual a 20. Entonces nuestra ecuación está correcta. Aquí están lo que otros ejemplos más y lo que les venía explicando. Si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Am, Vamos con el primer ejemplo. Pueden observar que nos encerraron de color rojo la suma de la ecuación. Y vamos a proseguir a resolverla. Vamos a pasar el 2. ¿Por qué? Porque me está estorbando para la x. Si estoy sumando, voy a pasar restando. Va a ser menos 2. Este 2 pasó aquí. Y dejé solo esto. Y ahora voy a poder resolver estos dos. Recordemos la regla de los signos para sumas y restas. Cuando ambos son signos iguales, se conserva el signo. Aquí está. Y se suman lo demás. 7 más 2, 9. Menos 9. Ese es el valor de X. Veamos. Vamos a sustituir X acá arriba. O sea, menos 9 más 2 es igual a menos 7. Si yo resuelvo este, menos 7 es igual a menos 7. Por lo tanto, está correcta mi operación. Vamos abajo. Si está restando, va a pasar sumando, como pueden observar aquí. Ahora, resolvemos este problema o esta operación. Menos 5 más 4 voy a tener menos 1. X es igual a menos 1. Sustituyamos esto acá. Menos 1 menos 4 es igual a menos 5. Signos iguales y nada más 1. Entonces se cumple. Está correcto.
Vamos con la multiplicación. Y aquí está, multiplicando va a pasar del otro dividiendo. Resolvemos la respectiva operación y 2 entre 3 me va a dar 4. 3 por 4, 12. 12 es igual a 12. Entonces se cumple esto. Es correcto. Menos 2 por x es igual a 8, ¿no? Am, a ver, permítanme. Mm, Bueno, menos 2 por x es igual a 8. Entonces, el 2 está estorbando. Lo voy a pasar dividiendo. Con todo y signo. No voy a dejar el signo. La x siempre debe de quedar con signo positivo. Entonces voy a arrastrar este. Por eso es que este signo se conserva aquí. Am, Posterior a ello, voy a tener que resolver la operación, que es 8 entre menos 2 es igual a menos 4. Recordemos, ley de los signos de acuerdo a la suma, no, a las multiplicación y división. Por eso es que me va a salir este resultado. Si yo sustituyo esto acá, menos 2 por menos 4 es igual a 8. ¿Por qué? Menos por menos más 2 por 4, 8. Entonces, 8 es igual a 8. Se cumple. Vamos con la división. Aquí nos dice que si estoy dividiendo, tengo que pasar multiplicando. Como pueden observar, 5 está dividiendo. Al pasarlo del otro lado va a ser multiplicando. Recordemos, las multiplicaciones se pueden expresar con una X, con un punto, entre paréntesis y disco. Las divisiones las podemos representar A entre B con una diagonal también, con dos puntos y el más común, ¿no? Mm, La casita. Así es como podemos representar la división. Prosiguiendo, con esto, pues 3 por 5, 15. Si yo sustituyo el valor de x en lo original, 15 entre 5 es igual a 3. 15, 15 entre 5, pues claro, es 3. 3 igual a 3. Entonces mi igualdad se está cumpliendo, ¿vale? Eso es con respecto a las ecuaciones. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí nos dice que hay ocasiones en donde llegamos a encontrar términos semejantes. Por eso es que vimos lo de suma y resta de términos algebraicos, para poder nosotros reducir, simplificar, para poder analizar o resolver posteriormente los problemas algebraicos, en este caso, nuestras ecuaciones. Ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos mismos términos algebraicos. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a la misma familia, a la familia de la X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar coeficientes. 9 más 3, 12. 12x. Una vez ya teniendo esto, no puedo reducir más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Resolver. Una cosa es reducir y otra cosa es resolver, ¿vale? El 12 me está estorbando. Hace rato vimos que está haciendo, multiplicando. Si aquí está multiplicando, al pasarlo hacia acá, va a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener x es igual a menos 24 entre 12. Resuelvo esto y me va a dar como resultado menos 2.
¿Cómo voy a saber que está bien? Sustituyendo el valor de x en la fórmula original. Menos 2 por 9 más 3 por menos 2 es igual a menos 24. 9 por 2, 18. Más por menos, menos. Menos 18. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Es igual a menos 24. Menos y menos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Lo conservo. Menos 18 más 6, 24. 24 es igual a menos 24. Entonces, es correcto. Am, de igual manera, en el siguiente ejemplo. Estos dos son de la misma familia, son términos semejantes. Por lo tanto, podemos reducir 5x menos x significa 5 menos 1 es igual a 4. Ambos son de la misma familia, la familia de las x. Y tenemos 4x entonces. ¿Qué vamos a hacer? También acá podemos reducir. ¿Para qué conservar esa operación? Entonces, menos 3 menos 9 me va a dar como resultado menos 12. Ahora voy a resolver. Este 4 me está estorbando. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Resuelvo la operación y me va a dar como resultado final 3. Menos 12 entre 4 me va a dar 3. Menos 3, perdón. Nuevamente, vamos a ver si está correcto. Me dice que 5 multiplicado por menos 3 menos 3 me debe dar 12. Menos 12, perdón. Veamos si sí. Más por menos, menos. 5 por 3, 15. Menos por menos me va a dar más. Este 3 no está siendo multiplicado por un 1. 1 por 3, 3. Es igual a menos 12. Cuando son signos diferentes, se conserva el signo del número más grande y se resta. Menos 12 es igual a menos 12. Entonces es correcta nuestra solución de la ecuación. Mm, Aquí es donde viene lo que les comento, am, la ley de los signos en cuestión de suma y resta. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan, conservando el signo del número más grande. En este caso es 9. Por eso es que se conservó el menos. En dado caso de que hubiera sido, eh, ejemplo, lo siguiente, 5 menos 4. ¿Cuál es el signo? El número mayor, ¿qué signo tiene? El 5. El 5 tiene un positivo. Pero nuevamente le repito, por cuestiones, los matemáticos prefieren omitir ese más. Por eso es que 5 menos 4. Por eso es que no se coloca nada. Y se prosigue a la resta. 5 menos 4 me va a dar 1. ¿1 qué? Positivo. No se les olvide eso. También no se les vaya a olvidar la ley de la suma, no, de la multiplicación y la división. Signos diferentes, negativo. Signos iguales, positivo. Si yo llego a tener esto, sigue siendo positivo. Si yo llegase a tener esto, el resultado es negativo. Más entre menos, menos.
¿vale? ¿Por qué vemos esto? Porque también podemos encontrar ecuaciones de la siguiente manera. Se ven complejas, pero al final del día solamente es entender y manejar claramente la ley de los signos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Vemos que este 2 está estorbando a toda mi operación de acá arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasarlo del otro lado. Si aquí está dividiendo, ¿qué va a pasar? Va a pasar multiplicando, como pueden observar acá abajo. Yo ya puedo resolver esa multiplicación. 8 por 2, 16. Entonces yo ya eliminé este 2 de aquí y me sobra esta operación. X más 1 es igual a 16. Ese 1 me está estorbando. Lo voy a pasar restando, como pueden observar acá abajo. Entonces ya pude dejar solo la X. Por lo tanto, al resolver esto, me va a quedar como resultado X es igual a 15. Veamos. Vamos a sustituir X aquí arriba. 15 más 1 entre 2 es igual a 8. 15 más 1, 16. 16 entre 2 es igual a 8. 8 es igual a 8. Entonces se cumple. ¿Vale? Es correcta nuestra operación. Y bueno, ya a partir de aquí de las ecuaciones ya podemos hacer diferentes cuestiones y métodos, ¿vale? Nos están aquí mostrando algo llamado como el método gráfico. Aquí nos dice que consiste en graficar ecuaciones, este, ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver esto, pues necesitamos cuatro pasos. Como pueden observar, mi incógnita número uno es X, mi incógnita número dos es Y. Para ello, para poder resolver esto, yo siempre voy a tener que ocupar dos ecuaciones. Cuando tenga tres incógnitas, pues voy a tener que utilizar tres ecuaciones para encontrar los resultados. Y así nos vamos siguiendo, ¿vale? Ahora, como primer paso, vamos a tener que despejar Y en las dos ecuaciones. Y yo tengo X más Y es igual a 2 y me están pidiendo que despeje este. Entonces esta X me está estorbando. Por lo tanto, va a pasar restando, ¿vale? Y aquí podemos observar cómo ya están despejadas. 2 menos X y X más 2. Posterior a ello, nos dice que debemos hacer una tabla de X y Y, donde vamos a tener aquí, miren, y X le vamos a dar diferentes valores. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que cuando X valga menos 2, me dice que Y1 es igual a 2 menos X. Cuando valga menos 2, menos 2, tengo que encontrar el resultado de acá. Menos por menos, más. 2 más 2 es igual a 4, que es el 4 que está aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este, ok, permítame, cuando X vale menos 1? Ah, pues voy a volver a hacer lo mismo. Menos por menos da más. Y entonces va a ser 3. Este 3 lo tengo expresado aquí. Y así nos vamos a ir yendo uno por uno. E ir dándole valores a X desde menos 2
hasta 2 positivo. En ocasiones tenemos que extender eso. Puede ser desde -5 hasta 5 o hasta desde -10 hasta 10. En este caso, como es un ejemplo, pues lo hicieron sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo lo sustituyo por uno? Pues bueno, 2 menos uno me va a dar uno. Este uno es el que tengo acá. ¿Vieron? Cuando un x es igual a uno, me va a dar como resultado uno. Ah, pero ¿qué pasa si x vale 2? Pues me va a dar como resultado cero, que es lo que tenemos aquí abajo. Y así como lo hicimos con esto, lo vamos a tener que hacer con el siguiente. Como pueden observar, y2 es igual a x más 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Pues vamos a tener un resultado cero. Y pueden observar, cuando x es igual a 2, tengo cero. Y así es como voy llenando mi tabla. Una vez terminado de llenar todo esto, prosigo a trazar la gráfica, los puntos encontrados, ¿vale? Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Aunque ustedes no lo crean, las ecuaciones se pueden graficar. Pueden darnos diferentes comportamientos. En este caso, como es una ecuación de primer grado, vamos a tener gráficas rectas. En ocasiones vamos a tener parábolas, este, ah, 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 podemos encontrar gráficas ascendentes, descendentes o diferentes comportamientos. No sé si han llegado a ver que hasta en ocasiones pueden formar figuritas graficando ecuaciones. Siguiendo con la clase, vamos a graficar los puntos encontrados, estos de aquí, en un plano cartesiano. Vamos a tener -2 y 0. -2 nos posicionamos en x menos 2, que es aquí, y 0 es este punto. Menos x, 1 y 1, que es este. Esta es la ecuación número 2. Y esta es la ecuación número 1, como nos están indicando. Ya una vez graficado esto, tenemos que encontrar dónde se están encontrando o en qué puntos se están encontrando estas dos ecuaciones. Por lo tanto, están coincidiendo en 0,2, en la coordenada 0,2. Por lo tanto, x es igual a 0 y y es igual a 0. Sé que es algo tedioso, pero aquí ya no hay necesidad de comprobar esto porque yo ya hice todo este procedimiento y no puede haber algo errado aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema de ángulos, ¿ok? Aquí nos dice que los ángulos se miden en grados. El transportador es el instrumento que nos permite medir los grados. En trigonometría estudia tres cosas: los triángulos, los ángulos y la relación que existe entre ellos dos, ¿ok? Bueno, un círculo tiene 360 grados, lo que quiere decir que está dividido en 360 partes iguales. Y como ya nos habían dicho, el transportador es nuestra herramienta con la que nosotros podemos medir los ángulos. Nos están diciendo aquí que para medir los ángulos utilizamos el transportador. La medida de un ángulo se expresa en grados. Como pueden observar, es el circulito que está arriba de un número, que pueden ser 359 grados. Este circulito es grados. Y para utilizar el transportador tenemos que hacer dos cosas. Como primer paso es colocar el transportador de manera que su centro
coincida con la vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo pase por 0 grados. O sea, aquí, el centro debe de estar por ahí y uno de sus lados, este, o también pudo haber sido este, debe de pasar por 0 grados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el centro debe de coincidir con la vértice del ángulo, esto. Y uno de esos lados debe de pasar por el ángulo 0. Aquí está. Posterior a ello, hay que mirar el transportador y el número por el que pasa el otro lado del ángulo es el número de la medida del ángulo en grados. En este caso podemos ver que el otro lado está pasando por el número 80. Por lo tanto, 80 grados es la medida de este ángulo o esta apertura de aquí. Aquí son 80 grados. Ah, nuevamente, la medida de los ángulos se expresa en grados y se mida con el transportador. ¿Y por qué el transportador tiene dos escalas? Ah, pues miren, aquí nos dice que la escala externa sirve para medir ángulos que se abren hacia la derecha, como es este caso. Y la escala interna sirve para medir ángulos que se abren hacia la izquierda. Pero si somos observadores, ambas escalas tienen la misma, los mismos valores, solo que están invertidos. Es de 0 a 180 y de igual manera es de 0 a 180. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, en un círculo hay 360 grados. Y como digamos, esta es la mitad de un círculo, la mitad de 360 son ¿qué? 180 grados. Y bueno, regresando al tema, por eso mismo es que tienen dos escalas los transportadores, para facilitarnos a nosotros al medir los ángulos. Ahora, aquí en tipos de triángulos, como en todo, y ya saben que al ser humano le gusta tener la mayoría de las cosas ordenadas, clasificamos los tipos de ángulo de acuerdo a su medida. Pero antes de eso vamos a ver los elementos que componen un ángulo. Como primera instancia vamos a tener el vértice. El vértice es el punto donde se encuentran los lados. ¿Ok? Esa es una vértice. El ángulo es la medida que pueden observar, la abertura que hay entre los dos lados. Eso es el ángulo. Y el lado, hay dos lados, son las líneas donde se está haciendo la abertura y donde se está produciendo el ángulo. Ahora sí, de acuerdo a la clasificación de los ángulos, vamos a tener como primer punto ángulo agudo. Son aquellos que miden menos de 90 grados. El ángulo recto siempre se va a caracterizar por ser de 90 grados y está representado con este cuadro. El ángulo obtuso mayor de 90 grados, de 90 a 180 grados, ¿ok? De 90 a 180. Aquí es de 0 a 90. El llano se caracteriza por ser simplemente 180 grados, nada más y nada menos. Completos son 360 grados. Mayor de 180 grados son conocidos como cóncavo, donde 180 grados este, en adelante, hasta 360. Y el convexo es menor de 180 grados. Aquí hay una pequeña situación con respecto a los convexos y los obtusos. Pero nosotros simplemente trabajamos más con estos tres, agudo, recto y obtuso. Ya una vez identificando estos, ya podemos trabajar con los ángulos tranquilamente.
En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, muy pocas veces vamos a ver los cóncavos, los convexos y hasta quizás los completos. Siempre vamos a estar trabajando con estos tres, ¿ok? Recordemos, el agudo es de 0 a 90 grados, el recto siempre va a ser de 90 y el obtuso es de 90 a 180. ¿Por qué está 180? Porque 180 es un lleno y ya después de 180 ya son estos dos. Aquí, ya vamos a empezar con los triángulos y su relación con los ángulos. Como dato curioso, ni tan curioso porque realmente lo vamos a ocupar, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo debe de ser de 180 grados. Cada esquina representa un ángulo. O sea, esto y esto, la suma de estos tres debe de ser de 180 grados. Ujú. Y bueno, en dado caso de que nosotros llegáramos a encontrar una incógnita, ya es aquí donde vamos a aplicar los temas que hemos venido viendo. Aquí ya podemos aplicar nosotros una ecuación, ya podemos nosotros escribir y desarrollar una ecuación, donde tenemos una incógnita y una igualdad. Se supone que la suma de estos tres lados nos va a dar 180 grados. Por eso es que en nuestra ecuación tenemos la incógnita. Recordemos, tenemos que dejar sola o despejar a x. Para ello tenemos que pasar estos valores del otro lado de la igualdad, cambiando su naturaleza. Si estamos sumando, va a pasar restando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y así. En este caso, como están sumando ambos, van a pasar restando. Entonces, 180 grados menos 90 menos 50. Resolvemos la respectiva operación y vamos a tener como resultado 40. Nuevamente, si llegáramos a tener dudas de nuestro desarrollo, podemos hacer la comprobación. La comprobación consiste en cambiar el valor de x en nuestra operación original. En este caso, 40 más 90 más 50. 40 más 90 nos va a dar 130. 130 más 50 nos va a dar 180. Por lo tanto, es correcto el resultado de aquí. Am, la ecuación para calcular un ángulo consta en dos pasos. El paso número uno es la planeación de la ecuación. En este caso, tenemos todos como incógnita, ¿ok? Pero tenemos, ya sabemos la equivalencia. Vamos a sumar 2x más 3x más 4x. Todo esto nos va a dar 180 grados. Por eso hay que plantear la ecuación. Está listo. Posterior a ello debemos de resolver la ecuación. Recordemos lo que hemos visto hace unos momentos en álgebra. Suma y resta algebraica. Regla número uno, solamente las familias se pueden sumar o restar. Regla número dos, se suman solamente los coeficientes. Y regla número tres, la familia nunca se cambia. Estos tres pertenecen a la misma familia. Por lo tanto, podemos aplicar la segunda regla, que es sumar coeficientes. 2 más 3 más 4 nos va a dar como resultado 9. Ahora, una vez simplificado esto, vamos a pasar a resolver nuestra ecuación. 9 me está estorbando a 180, por lo tanto va a pasar del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, va a quedar x es igual a 180 entre 9.
Y resolviendo esto va a dar 20. 20 que está aquí. Y en dado caso de que nosotros llegáramos a dudar, bueno, de nuestros resultados, pues vamos por el paso número 3, que es sustituir la X en cada ángulo, ¿ok? En este caso, nos dijeron que era 2X, dijimos que X es igual a 20, por lo tanto 2 por 20 es igual a 40. Y así con los demás ángulos, que es 3 por X, que es 3 por 20 es igual a 60. 4 por X, 4 por 20 es igual a 80. Y así es como llegamos nosotros a la obtención de los respectivos ángulos del plano. ¿Qué vamos a sumar? Esto nos va a dar 180. Bien, más 40 va a dar 100. 100 más 80 me va a dar 180. Entonces, está correcto todo este planteamiento. Viene ahora esto que hemos conocido, manejado o nos hemos llegado a topar en nuestra vida estudiante, um, que es el teorema de Pitágoras. Este teorema es exclusivo para los triángulos rectángulos. Recordemos, tenemos diferentes triángulos, equilátero, isósceles. Bueno, el triángulo rectángulo se va a caracterizar por esos triángulos. Al interior, vamos. Ujú. El teorema solamente se va a aplicar para este tipo de triángulos. No dice el teorema que establece que todo triángulo rectángulo posee la longitud de la hipotenusa es igual a la área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Aquí ya se escucha. Quiere decir es que ah, este otro cuadrado. Al sumar va a ser igual a 1 más el a 2. Imaginemos un cuadrado. Nos salió como rectángulo, pero igual manera acá abajo. Otro cuadrado. Entonces la suma de estas dos áreas va a ser igual a esta área que tenemos aquí. Eso es lo que nos quiere decir de Pitágoras. Ah, bueno, a partir de aquí ya nosotros podemos obtener ciertos lados. ¿A qué me refiero esto? Que cada lado está bautizado con algo. Tenemos el lado más largo que siempre va a ser la hipotenusa. Y los lados más pequeños van a ser cateto A y cateto B. No importa el orden en cómo lo pongan. Puede ser este el cateto B y puede ser este el cateto A. Aquí no hay problema. Más adelante sí ya va a tener, el cateto ya va a tener un puesto, pero en el teorema de Pitágoras no importa. Solamente son catetos. A o B, o cateto uno o cateto 2, como ustedes gusten bautizarlo. Pero el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Mm, De lo que nos dijeron, ya podemos sacar para obtener, tener el valor de 5. ¿Cómo te sale esto? O ¿cómo es que llegaron a estas regiones? Porque se ven así de raras, complejas por la raíz. Por lo siguiente, recordemos.
Es un cuadrado. Imaginemos que es un cuadrado. Bueno, acá. Aquí está. De aquí, acá, mide, ¿no? Entonces también mide C. Recordemos, para sacar el área de un cuadrado es lado por lado. Por eso es C. Bueno, si simplificamos esto, es L al cuadrado, porque estamos multiplicando el mismo número. Por lo tanto, y aquí, con una medida. Entonces, si yo quiero resolverla, es al cuadrado. De igual manera, todo, al cuadrado. Y dijimos que para sacar el área de la hipotenusa es sumar, ¿ok? Pero me está estorbando esta cosa. Al pasarlo del otro lado, yo tengo que convertir en raíz todo. Y es así como tenemos la primera fórmula. Es una raíz de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c. Listo. Am, y ya, a partir de aquí es como van jugando con las demás operaciones. Recuerden, b al cuadrado. En todo caso de que yo tuviera como entonces intercambio aquí con o despejo. En este caso, esta suma va a pasar así, resta. Entonces, c cuadrada a cuadrada. Me está estorba o sobrando este 2. Para quitar ese 2, necesito poner un punto aquí y este aquí. Y se conserva el cuadrado. La raíz cuadrada, perdón. Y ya es como tenemos a es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Como pueden observar aquí. Um, y así hicieron de igual manera con este lado, del lado B. Mm, Estos, el teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar en el dado caso de que llegáramos a tener una incógnita. Podemos tener incógnita como esta o esta. De igual manera, si nosotros llegáramos a querer aplicar esto en la vida este, diaria, lo podemos utilizar o lo utilizan mucho en la construcción. Cuando están haciendo los cimientos de una casa, el famoso mamposteo, pues el mamposteo debe de estar no necesariamente recto, ¿no? Pero sí debe de estar lo más posible que se pueda, para posteriormente levantar muros sobre ese mamposteo y que no haya desfases o los cuartos estén cuadrados lo más posible que se pueda. ¿Cómo hacen eso? Pues aplican el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, si no mal recuerdo, lo que ellos hacen es colocar 3 metros de un lado, 4 y de aquí a acá debe de medir 5 metros. Así es como aplican ellos el teorema de Pitágoras a los cimientos, levantando y para construir hasta pequeños detalles, los buenos obreros utilizan este teorema. Ahora vamos con la, mm, ahora vamos con un ejemplo sobre la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿ok?
Aquí podemos observar un triángulo rectángulo donde nos están dando el valor de los catetos, que es 6 y 8. ¿Qué prosigue a hacer? Bautizar los catetos. Ustedes pueden bautizarlo como gusten. Puede ser A en la parte de abajo y B arriba. O viceversa. Puede ser el cateto B abajo y el cateto A aquí arriba. Recordemos, la línea más larga siempre va a ser hipotenusa o el lado C. En este caso estamos buscando C, que es hipotenusa. Recordemos que la fórmula original es C al cuadrado, perdón, C al cuadrado es igual a al cuadrada más B al cuadrada. Simplificando esto, C es igual a la raíz de A al cuadrada más B al cuadrado. Vamos a utilizar en este caso la primera. Una vez ya identificado a nosotros los catetos o bautizado los números, proseguimos a sustituirlos en la operación. En este caso tenemos A y B. A tiene el valor de 6 y B de 8, como pueden observar aquí. A y B. Posterior a ello, vamos a desarrollar las potencias. 6 al cuadrado, 36. 8 por 8, 64. Una vez obtenido esto, vamos a sumar. 36 más 64 va a dar 100. Para finalizar, podemos observar que aquí nos está estorbando este 2 o queda de más ese 2. Para poder omitirlo, tenemos que elevar de un lado al cuadrado. No, tenemos que hacer una raíz cuadrada de un lado y del otro también tenemos que colocar la raíz. Estos dos se van a omitir y se va a conservar nada más la raíz. Al resolver la raíz, vamos a obtener como resultado 10. ¿Ok? Si llegáramos a ocupar nosotros esta segunda operación o fórmula, como gusten verla, es igual, simplemente sustituir. C es igual a la raíz de A, habíamos dicho que era 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 36 más 64 y esto es igual a la raíz de 100. Y como pueden observar, ya encontramos esta parte de aquí. Al final del día va a ser una igualdad. Si gustan comprobar que su teorema es correcto, pueden sustituir el valor de C aquí o pueden aplicar las otras fórmulas como cuál, como esta. La raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado nos tiene que dar B, que en este caso es 100 menos A, habíamos dicho que es 636. Vamos a tener la raíz de 64. La raíz de 64 va a ser 8. Y entonces B es igual a 8, que habíamos dicho que está aquí. Ahí B. Entonces es correcto. Así es la forma, la manera en que nosotros llegamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A continuación vamos a ver la comprobación de este teorema. Nuevamente observamos que este es un triángulo rectángulo porque se caracteriza que tiene un ángulo de 90 grados. Posterior a ello, utilizando la fórmula base, vamos a hacer la respectiva sustitución de incógnitas. Ya nos dieron que A, B y C. Vamos a sustituirlo aquí en A, B y C. Y proseguimos a resolver potencias. Aquí
Estamos aplicando lo que vimos en la clase anterior, que son jerarquía de operaciones. Recordemos, la jerarquía de operaciones nos dice que los más importantes a resolver son los paréntesis o los corchetes. Posterior a ellos son potencias o raíces, multiplicación y división, y ya por último suma y resta. ¿Tenemos corchetes? No. ¿Tenemos una raíz o una potencia? Sí. Pasamos a resolver esto. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Ya resolvimos. ¿Qué, qué más hay que hacer? A ver, veamos. ¿Hay una multiplicación o una división aquí? No. ¿Una suma o una resta? Sí, sí la hay. 9 más 16, 25. 25 es igual a 25. Y como pueden observar, nuevamente se está cumpliendo la igualdad o el equilibrio que se está pidiendo de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿vale?